Buenas tardes. Mis colegas y yo seguimos enfocados en alcanzar nuestros objetivos de máximo empleo y precios estables en beneficio del pueblo estadounidense. A pesar de la creciente incertidumbre, la economía sigue en una posición sólida. La tasa de desempleo se mantiene baja y el mercado laboral está en o cerca del máximo empleo. La inflación ha bajado considerablemente, pero se ha mantenido un poco por encima de nuestro objetivo a largo plazo del 2%. En apoyo a nuestros objetivos hoy, el Comité Federal de Mercado Abierto decidió dejar nuestra tasa de interés política sin cambios. Los riesgos de un mayor desempleo y una mayor inflación parecen haber aumentado, y creemos que la postura actual de la política monetaria nos deja bien posicionados para responder de manera oportuna a posibles desarrollos económicos. Tendré más que decir sobre la política monetaria después de revisar brevemente los desarrollos económicos. Perdóneme. Después de un crecimiento del 2.5% el año pasado, se informó que el PIB había disminuido en el primer trimestre, reflejando fluctuaciones en las exportaciones netas, que probablemente fueron impulsadas por empresas que anticipaban la importación de productos frente a posibles aranceles. Este inusual movimiento complicó la medición del PIB el trimestre pasado. Las compras finales internas privadas, o PFIP, lo que excluye las exportaciones netas, la inversión en inventarios y el gasto público, creció a un sólido ritmo del 3% en el primer trimestre, al mismo ritmo que el año pasado. Dentro de PDFP, el crecimiento del gasto de los consumidores se moderó, mientras que la inversión en equipos e intangibles se recuperó de la debilidad en el cuarto trimestre. Las encuestas a hogares y empresas, sin embargo, informan de una fuerte caída en el sentimiento y una alta incertidumbre sobre las perspectivas económicas, reflejando en gran medida preocupaciones sobre la política comercial. Aún está por verse cómo estos desarrollos podrían afectar el gasto y la inversión futuros. En el mercado laboral, las condiciones se han mantenido sólidas. Las ganancias de empleo en nómina promediaron 155,000 por mes durante los últimos 3 meses. La tasa de desempleo, con un 4.2%, se mantiene baja y ha estado en un rango estrecho durante el último año. El crecimiento salarial ha continuado moderándose mientras que sigue superando la inflación en general. Un amplio conjunto de indicadores sugiere que las condiciones en el mercado laboral están en general equilibradas y son consistentes con el máximo empleo. El mercado laboral no es una fuente de presiones inflacionarias significativas. La inflación ha disminuido significativamente desde sus máximos a mediados del año 2022, pero sigue siendo algo elevada en relación con nuestra meta de 2% a largo plazo. Los precios totales del PCE aumentaron 2.3% durante los 12 meses que terminaron en marzo. Excluyendo las categorías volátiles de alimentos y energía, los precios subyacentes del PCE aumentaron un 2.6%. A corto plazo, las expectativas de inflación han aumentado, como se refleja en medidas basadas en el mercado y encuestas. Los encuestados, incluyendo a consumidores, empresas y pronosticadores profesionales, señalar los aranceles como el factor determinante, más allá del próximo año aproximadamente. Sin embargo, la mayoría de las medidas de expectativas a largo plazo siguen siendo consistentes con nuestro objetivo de inflación del 2%. Nuestras acciones de política monetaria están guiadas por nuestro mandato dual de promover el máximo empleo y precios estables para el pueblo estadounidense. En la reunión de hoy, el comité decidió mantener el rango objetivo para la tasa de fondos federales entre 4.25% a 4.5% y continuar reduciendo el tamaño del balance. La nueva administración está en proceso de implementar cambios de política sustanciales en 4 áreas distintas: inmigración, política fiscal y regulación. Los aumentos de tarifas anunciados hasta ahora han sido significativamente mayores de lo anticipado. Todas estas políticas aún están evolucionando, sin embargo, y sus efectos en la economía siguen siendo muy inciertos. A medida que las condiciones económicas evolucionen, continuaremos determinando la postura apropiada de la política monetaria, según los datos que vayan llegando, las perspectivas y el equilibrio de riesgos. Si los grandes aumentos de aranceles que se han anunciado se mantienen, es probable que generen un aumento en la inflación, una desaceleración del crecimiento económico y un aumento del desempleo. Los efectos sobre la inflación podrían ser efímeros, reflejando un cambio puntual en el nivel de precios. También es posible que los efectos inflacionarios sean en cambio más persistentes. Evitar ese resultado dependerá del tamaño de los efectos arancelarios, de cuánto tiempo tarde en que se reflejen completamente en los precios y, en última instancia, de mantener bien ancladas las expectativas de inflación a largo plazo. Nuestra obligación es mantener bien ancladas las expectativas de inflación a largo plazo y prevenir que un aumento puntual en el nivel de precios se convierta en un problema inflacionario continuo.
A medida que actuamos para cumplir con esa obligación, equilibraremos nuestros mandatos de empleo máximo y estabilidad de precios. Teniendo en cuenta que sin estabilidad de precios no podemos lograr largos periodos de condiciones fuertes en el mercado laboral que beneficien a todos los estadounidenses, podríamos encontrarnos en un escenario desafiante, en el que nuestros objetivos de doble mandato estén en tensión. Si eso llegara a ocurrir, consideraríamos qué tan lejos está la economía de cada objetivo, y los horizontes temporales potencialmente diferentes, sobre los cuales se anticiparía cerrar esas respectivas brechas. Por el momento, estamos bien posicionados para esperar una mayor claridad antes de considerar cualquier ajuste en nuestra postura de política. En esta reunión, el comité continuó sus discusiones como parte de nuestra revisión quinquenal del marco de política monetaria. Nos centramos en la dinámica de la inflación y las implicaciones para nuestra estrategia de política monetaria. Nuestra revisión incluye actividades de divulgación y eventos públicos que involucran a una amplia gama de partes, incluyendo Fed Escucha, eventos en todo el país y una conferencia de investigación la próxima semana. A lo largo de este proceso, estamos abiertos a nuevas ideas y retroalimentación constructiva, y tomaremos en cuenta las lecciones de los últimos 5 años al determinar nuestros hallazgos. Nuestra intención es concluir la revisión a finales del verano. La Reserva Federal ha sido asignada con 2 objetivos para la política monetaria: máximo empleo y precios estables. Seguimos comprometidos a apoyar el máximo empleo, en llevar la inflación de manera sostenible a nuestro objetivo del 2%, y a mantener bien ancladas las expectativas de inflación a largo plazo. Nuestro éxito en cumplir con estos objetivos es importante para todos los estadounidenses. Entendemos que nuestras acciones afectan a las comunidades, familias y negocios en todo el país. Todo lo que hacemos es en servicio a nuestra misión pública. Nosotros en la Reserva Federal haremos todo lo posible para alcanzar nuestros objetivos de máximo empleo y estabilidad de precios. Gracias. Espero con interés sus preguntas. Steve Weissman, CNBC. Gracias, señor presidente, por tomar mi pregunta. Mucho ha sucedido desde la última reunión. Se han impuesto aranceles, se han eliminado aranceles, y mientras tanto hay un proyecto de ley avanzando en el Congreso. Y me pregunto si podría presionarle sobre la última parte de su declaración. ¿Está usted más cerca ahora de decidir qué lado del mandato necesitará atención urgente primero? Bueno, así que, como mencionamos en nuestra declaración posterior a la reunión, hemos juzgado que los riesgos de un mayor empleo y una mayor inflación han aumentado. Y esto, por cierto, claro, se compara con marzo. Así que eso es lo que podemos decir. No creo que podamos decir, ¿sabes? ¿Cómo va a terminar esto? Creo que hay una gran cantidad de incertidumbre sobre, por ejemplo, a dónde van las políticas arancelarias a establecerse y también, cuando se establezcan, cuáles serán las implicaciones para la economía, para el crecimiento y para el empleo. Creo que es demasiado pronto para saberlo. Así que en última instancia, pensamos que nuestra tasa de política está en un buen lugar para quedarse, mientras esperamos mayor claridad sobre los aranceles, y en última instancia, nuestras implicaciones para la economía. Al oírte describir lo que buscas en términos de poder tomar una decisión, sonó como si fuera un proceso a largo plazo antes de que te sientas cómodo, o que el comité se sienta cómodo al actuar según lo que los datos te están diciendo. No creo que sepamos. ¿Sabes? Pienso que mira dónde estamos hoy. Tenemos una economía que, si miras a través de, ¿sabes?, el tipo de distorsiones en el PIB del primer trimestre, todavía tienes una economía que parece estar creciendo a un ritmo sólido. El mercado laboral parece ser sólido. La inflación está funcionando justo, solo un poco por encima del 2%. Así que es una economía que ha sido resistente y está en buen estado. Y nuestra política es moderadamente restrictiva. Es 100 puntos básicos menos restrictiva que el otoño pasado. Y creemos que eso nos deja en buena posición para esperar y ver. No creemos que debamos tener prisa. Pensamos que podemos ser pacientes. Vamos a estar observando los datos. Los datos pueden moverse rápida o lentamente, pero creemos que estamos en una buena posición para dejar que las cosas evolucionen y se aclaren en cuanto a cuál debería ser la respuesta de la política monetaria. Nickel. Hay naturalmente mucho trastorno de estrés postraumático alrededor de los choques de suministro de 2021. Pero hay quienes argumentan que la situación actual tiene diferencias notables. Los costos de energía han bajado. Los desequilibrios en la vivienda no se parecen en nada a como eran hace 4 años. La demanda laboral parece estar enfriándose gradualmente, con el crecimiento salarial por debajo del 4%. ¿Qué ves en este momento que podría alimentar una inflación más alta, además del aumento en los precios de los productos este año?
Presidente Powell, creo que la situación subyacente de la inflación es buena. Es lo que ves, que es la inflación, que ahora se encuentra un poco por encima del 2%. Y hemos tenido, básicamente, lecturas decentes en servicios de vivienda y servicios no relacionados con la vivienda, que es una gran parte de ello. Así que creo que esa parte está avanzando bien. Pero hay tanto que no sabemos. Creo que, y estamos en una buena posición para esperar y ver. Esa es la cuestión. No tenemos que apurarnos. La economía ha sido resistente y le va bastante bien. Nuestra política está bien posicionada. Los costos de esperar a ver más son bastante bajos, creemos. Así que eso es lo que estamos haciendo. Y sabes, veremos que la administración está entrando en negociaciones con muchos países sobre aranceles. Sabré más con cada semana y mes que pasa sobre dónde van a aterrizar los aranceles y sabremos cuáles serán los efectos cuando comencemos a ver esas cosas. Así que creemos que estaremos aprendiendo. No puedo decirte cuánto tiempo tomará, pero por ahora parece que es una decisión bastante clara para nosotros esperar y ver y observar. Entonces, cuando dices que no necesitas apresurarte, ¿significa eso que podría cambiar la perspectiva de tal manera que se justificaría un cambio en tu postura tan pronto como en tu próxima reunión? Sabes, como dije, estamos cómodos con nuestra postura política. Creemos que estamos en el lugar correcto, para esperar y ver cómo evolucionan las cosas. No sentimos que tengamos que tener prisa. Sentimos que es apropiado ser pacientes. Y ya sabes, cuando las cosas se desarrollan, por supuesto que tenemos un registro podemos actuar rápidamente cuando sea apropiado. Pero creemos que ahora lo apropiado es esperar y ver cómo evolucionan las cosas. Hay tanta incertidumbre. Si hablas con empresas, participantes del mercado o pronosticadores, todos están simplemente esperando a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Y entonces podremos hacer una mejor evaluación de cuál es el camino adecuado para la política monetaria. Así que no estamos en ese lugar. Y, ya sabes, a medida que eso se desarrolla, y realmente no puedo darte un marco de tiempo para eso. Janelle Marte de Bloomberg. Muchos economistas han estado considerando mayores probabilidades de una recesión, y varios señalan que es más difícil para la Fed recortar tasas previamente de forma preventiva, dado los mayores riesgos de una inflación más alta. Así que considerando el panorama, ¿todavía ves un camino hacia un aterrizaje suave? ¿Y cómo sería eso? Chair Powell, bueno, déjame decir. Quiero decir así que volvamos y veamos dónde estamos. Así que pasemos por 2024. Hasta el día, hemos tenido desempleo en los bajos 4% durante más de un año. Hemos visto la inflación disminuir y ahora está en los medios a bajos 2%. Hemos tenido una economía creciendo al 2.5%. Así que esa es la economía tal como la vemos ahora. Lo que parece probable, dada la extensión y magnitud de los aranceles, es que ciertamente veremos los riesgos de una mayor inflación. El aumento del desempleo ha crecido. Y si eso es lo que realmente vemos, y si finalmente se imponen los aranceles a esos niveles, lo cual no sabemos, entonces no veremos más avances hacia nuestros objetivos. Podríamos ver un retraso en eso. Creo que en nuestra forma de pensar, lograríamos. Nunca haríamos nada más que seguir alcanzando esos objetivos. Pero lo haríamos. Al menos por el siguiente, año, no estaríamos avanzando hacia esos objetivos de nuevo. Si así es como quedan los aranceles. La cuestión es que no sabemos que hay tanta incertidumbre sobre la escala, alcance, tiempo y persistencia de los aranceles. Así que eso es todo en términos de prevención. Sabes, creo que puedes ver los recortes de 2019 como anticipatorios. No diría que lo que hicimos el otoño pasado fue en absoluto anticipatorio. Si acaso fue un poco tarde. Pero 2019, cortamos 3 veces. Pero la situación era que tenías una economía debilitada y tenías inflación del 1,6%. Así que esa es una situación donde puedes actuar de manera preventiva. Ahora tenemos inflación por encima del objetivo. Ha estado por encima del objetivo durante 4 años. No está tan lejos del objetivo ahora. Y tenemos una expectativa condicionada a lo que suceda que veremos una presión alcista sobre la inflación. Si miras dónde están los pronosticadores, todos están pronosticando un aumento en la inflación. Así que lo hace. Y también tenemos, sabes, pronósticos de debilitamiento en la economía. Y algunos tienen pronósticos de recesión. No hacemos un pronóstico editorial sobre eso. No publicamos un pronóstico que evalúe cuán probable es una recesión. Pero en cualquier caso, no es una situación en la que podamos ser proactivos,
porque en realidad no sabemos cuál será la respuesta adecuada a los datos hasta que veamos más datos. Colby Smith del New York Times. ¿Cuánta debilidad necesita ver el comité, sin embargo, en el mercado laboral y en la economía en general, para reducir las tasas de interés? De nuevo, ¿se trata de un cierto aumento en la tasa de desempleo durante un periodo de tiempo o quizás de un cierto número de informes mensuales de empleo negativos? Quiero decir, ¿cómo estás haciendo esa evaluación? ¿Sabes? Así que primero que nada, aún no lo vemos, ¿verdad? Tenemos un 4.2% de desempleo, buena participación, los salarios se comportan muy bien, la participación que mencioné en un buen nivel. Así que, sabes, con el mercado laboral, consideraríamos la totalidad de los datos, miraríamos el nivel de la tasa de desempleo, miraríamos la velocidad con la que está cambiando. Examinaríamos toda la amplia gama de datos del mercado laboral para tener una idea de si las condiciones realmente están deteriorándose o no. Y al mismo tiempo, estaríamos mirando el otro lado del mandato. Podríamos estar en una posición en la que tuviéramos que equilibrar esas dos cosas, lo cual es, por supuesto, un juicio de equilibrio muy difícil que tendríamos que hacer en ese punto sobre el equilibrio. Quiero decir, tú has mencionado que el comité consideraría qué tan lejos está la economía de cada objetivo y el tiempo que tomaría volver a ese punto. Pero, ¿qué significa eso en la práctica? Quiero decir, ¿cuánto de esa evaluación se basará en una previsión en lugar de depender de datos? Sería una combinación de los dos. Quiero decir, digamos que esto sería un juicio complicado y desafiante que tendríamos que hacer y esta no es nuestra situación. Pero la situación es que si los dos objetivos son intenciones, digamos que el desempleo está aumentando de una manera incómoda, y también lo está la inflación. No es la situación en la que estamos hipotéticamente, pero miraríamos cuán lejos están de las metas, cuán lejos se espera que estén de las metas, cuál es el tiempo esperado para volver a alcanzar sus metas. Miramos todas esas cosas y hacemos un juicio difícil. Y eso está en nuestro marco, siempre ha estado en nuestra forma de pensar. Sabes, no hemos enfrentado esa pregunta en mucho tiempo. Y así que nuevamente, es difícil, es un juicio complicado de hacer y no es algo que enfrentemos hoy, y puede que nunca lo enfrentemos. Pero sabes, tenemos que tenerlo en mente ahora. Edward, gracias. Edward Lawrence de Fox Business. Así que tuvimos el informe del IPC que salió y mostró mes a mes la primera disminución de la inflación en aproximadamente 3 años. El informe de empleo, dijiste, es sólido. Eso vimos. Al mismo tiempo, tenemos esos nuevos aranceles que estamos soportando. Entonces, dado esto, ¿debería la Reserva Federal reducir las tasas en absoluto este año? Sabes, dependerá. Creo que solo tienes que dar un paso atrás y darte cuenta de que esta es la razón por la que estamos donde estamos. ¿Sabes? Vamos a necesitar ver cómo evoluciona esto. Hay casos en los que sería apropiado que redujéramos las tasas este año. Hay casos en los que no lo sería. Y simplemente no sabemos hasta que tengamos más información sobre cómo se resolverá esto y cuáles son las implicaciones económicas para el empleo y la inflación. No podría decir con confianza que sé cuál será el camino adecuado. Así que siguiendo con eso, solo para que, ¿de qué manera afecta tu decisión hoy y la dificultad de tu trabajo que el presidente Trump te llame personalmente, así como a la Reserva Federal para hacer recortes en las tasas? Así que siempre haremos lo mismo, que es que usaremos nuestras herramientas para fomentar el máximo empleo y la estabilidad de precios en beneficio del pueblo estadounidense. Siempre consideraremos únicamente los datos económicos, las perspectivas, el equilibrio de riesgos. Y eso es todo lo que vamos a considerar. Así que realmente no afecta ni nuestro trabajo ni la manera en que lo hacemos. Eso. Howard. Hola. Howard Schneider de Reuters. Y gracias por el tiempo. Me pregunto, quiero decir, dada la complejidad del PIB del primer trimestre y lo que se avecina, me pregunto qué te dice tu intuición sobre la dirección subyacente de la economía en este momento. Muchos de tus colegas han dicho que sienten que el crecimiento se está desacelerando. Si es así, ¿tienes alguna idea de cuánto o a qué grado puede ser la desaceleración? ¿Qué te dice tu instinto sobre cómo están evolucionando las cosas allá afuera? Mi instinto me dice que la incertidumbre sobre la trayectoria de la economía es extremadamente alta y que los riesgos a la baja han aumentado. El riesgo es, como señalamos en nuestra declaración, los riesgos de un mayor desempleo y una mayor inflación han aumentado, pero aún no se han materializado. Realmente no están realmente en los datos aún, así que eso me dice más que por intuición porque creo que en realidad es obvio que lo correcto para nosotros es que estamos en un buen lugar, nuestra política está en un lugar muy bueno.
Y lo correcto es esperar mayor claridad. Y sabes, generalmente las cosas se aclaran y la dirección apropiada se vuelve clara. Eso es lo que suele suceder, correcto. Ahora mismo es muy difícil decir qué sería eso. Mientras tanto, la economía está bien. Nuestra política no lo está. No es muy restrictivo, es algo restrictivo. Es 100 puntos básicos menos restrictivo de lo que era en, ya sabes, el verano pasado. Así que pensamos que está en un buen lugar, y creemos que lo apropiado es esperar y ver, y obtener más claridad sobre la dirección de la economía. Bueno, déjame presionar esta idea de que la economía está bien en este momento porque, al leer muy de cerca el libro Beige la última vez, había muchas cosas negativas, sentimiento negativo que había allí. Y sé que todos están mirando los datos suaves en este momento. Tú mismo lo mencionaste, que el sentimiento es amargo. Pero el libro Beige hablaba sobre el inicio de despidos en algunas industrias, los precios subiendo en algunos lugares, y muchas decisiones de inversión siendo postergadas. ¿No apunta eso a una desaceleración? Puede que sí, simplemente aún no se ha manifestado. Y sabes, todos miramos todos estos sentimientos y leemos muchos comentarios individuales solo para tener una mejor percepción. Y sabes, los negocios y los hogares en términos generales están preocupados, y sabes, están posponiendo decisiones económicas de diversos tipos. Y si eso continúa, y no hay nada que ayude a aliviar esas preocupaciones, entonces esperaría que eso comience a reflejarse en los datos económicos. Tal vez no se muestre de la noche a la mañana, pero se manifestaría a lo largo de semanas y meses. Y eso puede ser lo que suceda. Pero aún no había sucedido. Y además, hay cosas que pueden suceder que cambiarán esa narrativa. Quiero decir, no han sucedido, pero es posible imaginar cosas pero mientras tanto sí, lo estamos observando con extrema atención, como todo el mundo. Pero no vemos realmente muchas evidencias en los datos económicos actuales todavía. Y por cierto, los consumidores siguen gastando. Gastos con tarjeta de crédito. Sabes, sigue siendo una economía saludable, aunque está envuelto en un sentimiento muy pesimista por parte de las personas y las empresas. Michael McKee de Bloomberg Radio y Television. La Reserva Federal ha sido criticada recientemente por un exgobernador por lo que llama expansión de funciones. Asumes más problemas, utilizas más herramientas, y luego terminan construyendo herramientas para lidiar con las consecuencias de esas herramientas, lo que hace que sea una certeza que actuarás de manera más agresiva en el futuro. Es una crítica justa y es algo que estarías considerando en tu revisión del marco. Perdón, di la crítica nuevamente que la Reserva Federal ha estado involucrada en. La misión se involucra en el uso de demasiadas herramientas nuevas para abordar problemas y llegar demasiado lejos. ¿Es eso algo en lo que se basó la crítica, el hecho de que hiciste QE y QE y QE y fuiste más allá de los límites estrechos de tu mandato? Bueno, quiero decir, hay un par de cosas que no están realmente más allá de los límites de nuestro mandato. Mira, yo diría esto, sabes, hicimos las cosas esencialmente, estábamos en un pie de emergencia durante un par de años en la pandemia. Y es muy justo y muy bienvenido que la gente mire hacia atrás sobre lo que hicimos y diga, hey, podrían haber hecho esto mejor y diferente. Y una cosa que escuchamos mucho es que podríamos haber explicado la QE un poco mejor. Pensamos que la estábamos explicando en tiempo real. Acepto completamente la idea de que podríamos haberlo explicado mejor. Hay mucho pensamiento de que nos extendimos demasiado tiempo con la QE. Puedo decirte que la razón por la que lo hicimos fue porque nos preocupaba no querer un endurecimiento brusco en las condiciones financieras en un momento en que pensábamos que la economía aún era vulnerable. Así que nos mantuvimos con el QE durante un largo tiempo, y por supuesto, disminuimos y todo eso. Y luego entramos de inmediato en QT, y ya sabes, hemos perdido un par de trillones. Pero yo entiendo eso, sabes. Ciertamente con la perspectiva que da el tiempo, podríamos haber reducido antes o más rápido. Eso es totalmente cierto, pero todo esto es muy bienvenido. Ya sabes. Sabíamos que al hacer esto en tiempo real no íbamos a lograrlo a la perfección y esas cosas. Ya sabes. Las apariencias después de la acción son esenciales. Y estamos haciendo lo mismo, sabes, en nuestra revisión. Así que en algunos temas, la otra parte de esa crítica es que has abordado temas que están fuera del mandato, como el cambio climático, y tratando de asegurar que ciertos grupos se beneficien de tus políticas económicas en términos de empleo, y así sucesivamente.
Entonces está bien. Sobre el clima, me has oído decir una y otra vez que no seremos responsables de las políticas climáticas y que nuestro papel en el clima es un muy, muy limitado. Y creo que eso es lo que hemos hecho. Hemos hecho muy poco sobre el clima. Puedes decir que lo poco que hemos hecho fue demasiado. Pero no querría dar la impresión de que, sabes, que hemos tomado el clima, y es algo en lo que estamos invirtiendo mucho tiempo y energía. No estamos, tenemos cosas muy, muy limitadas. Hicimos una cosa, una guía para los bancos, y luego hicimos un análisis de estrés de una sola vez. Análisis de estrés climático y eso es todo. Y ya sabes, salimos de la red. Estamos derrumbando el sistema financiero. Así que no lo hicimos. No hicimos mucho sobre el clima. Pero, y creo que sí, y lo he dicho públicamente varias veces, creo que es un verdadero peligro para nosotros tratar de asumir un mandato así, lo cual es una aplicación muy limitada para nuestro trabajo. Y sabes, el riesgo es que si te dedicas a cosas que realmente no están dentro de tu mandato, sabes, entonces ¿por qué eres independiente? Y sabes, creo que esa es una pregunta muy justa. De verdad creo que hemos hecho mucho menos en términos de clima de lo que algunas personas parecen pensar que hicimos. De todos modos, eso es lo que debí haber abordado respecto a la cuestión de reducir las tasas de desempleo para categorías específicas. No hicimos eso. Sabes, lo que dijimos fue que nunca apuntamos a ninguna tasa de desempleo para individuos, grupos raciales o demográficos. Lo que dijimos fue que el máximo empleo era un objetivo amplio e inclusivo. Y creo que lo que quisimos decir con eso fue que íbamos a considerar la totalidad del país al mirar nuestro objetivo de máximo empleo. Por supuesto, nunca íbamos a dirigirnos a ningún grupo individual con eso. Pero creo que algunas personas, ya sabes, quería escucharlo de esa manera. Pero eso no es para nada lo que quisimos decir. Pero así que, esa simplemente no es una interpretación correcta de nuestro. Pero puedo ver cómo, ya sabes, tal vez la gente lo encontró confuso. Y sabes, tenemos que tener eso en cuenta. Jolene, hola, Presidente Powell. Gracias por responder nuestras preguntas hoy. Soy Jolene Kent, de CBS News. Has dicho que esperemos y veamos, y la economía hoy está bien, pero el impacto de los aranceles ya se está notando en los puertos. Las empresas grandes y pequeñas nos dicen que lo sienten. Y lo más importante, los consumidores dicen que lo sienten, que los desafíos están aquí, y no hay tiempo para esperar y ver por Main Street. ¿Cuál es el punto de inflexión? ¿Qué tendría que suceder para justificar una reducción de tasas específicamente? El presidente Powell. Bueno, sabes. Así que realmente aún no vemos en los datos grandes efectos económicos. Vemos el sentimiento. Hay preocupaciones de que los precios más altos puedan estar llegando o cosas así. Así que la gente ahora está preocupada por la inflación, están preocupados ya sabes, un impacto por los aranceles. Pero realmente ese impacto aún no ha llegado. Está bien. Entonces, sabes, vamos a estar mirando no solo en los datos sentimentales, sino también en los datos económicos reales mientras evaluamos qué es lo que deberíamos hacer. Y recuerden, habrá dos efectos. Uno de ellos sería el debilitamiento de la economía, el debilitamiento de la actividad económica, lo que se traduce en un mayor desempleo, y el otro sería una inflación potencialmente más alta. De nuevo, para decirlo de nuevo, el momento, el alcance, la magnitud y la persistencia de esos efectos son muy, muy inciertas. Así que no está claro en absoluto cuál debería ser la respuesta adecuada de la política monetaria en este momento. Y estamos, ustedes saben, y a propósito, nuestra política está en un buen lugar, así que creemos que podemos esperar y actuar cuando esté claro cuál es realmente la decisión correcta, que en este momento no está nada claro. Así que las personas están sintiendo estrés y preocupación, pero el desempleo no ha aumentado. La creación de empleo está bien. Los salarios están en buena forma. ¿Sabes? Las personas no están siendo despedidas, o no hay despidos en niveles altos. ¿Sabes? Las solicitudes iniciales de desempleo no están aumentando, ¿sabes? De ninguna manera impresionante. Así que la economía en sí misma sigue, ¿sabes? En buena forma. Solo un rápido seguimiento. El presidente Trump ahora dice que no planea removerte como presidente. Cuando escuchaste eso, ¿qué pensaste? No tengo nada más que decirte al respecto. Ya he abordado bastante ese tema. Gracias, Chris. Hola, gracias. Chris Rugaber, Associated Press. Bueno, solo quería dar seguimiento a lo que dijiste antes. Parecía que decías que no estaba claro cómo la Reserva Federal, ¿sabes? ¿Qué tipo de decisiones sobre tasas de interés tomarás más adelante este año? Así que eso, ¿sabes? En marzo hubo indicios de que podrían ocurrir 2 recortes. ¿Sabes? Se planearon 2 recortes para este año. ¿Es esa ahora la orientación de la última conferencia de prensa? ¿Ha sido eso superado por los acontecimientos en este momento? Señora Powell.
Ya saben, no hacemos un resumen de las proyecciones económicas en cada reunión. Como saben, lo hacemos en cada otra reunión. Y así que esta fue la reunión cuando no lo hicimos. Y yo, ¿sabes? Tampoco solemos preguntar a la gente. Así que realmente no me gustaría intentar hacer una proyección específica sobre dónde estamos en relación a eso. Lo haremos en 6 semanas. Tendremos la reunión de junio y tendrás otro CEP. No voy a arriesgarme a adivinar aquí hoy qué sería. Nuevamente, lo que diría es que pensamos que nuestra tasa de política está en un buen lugar. Creemos que nos deja bien posicionados para responder de manera oportuna a posibles desarrollos. Ahí es donde estamos. Y eso depende de cómo se desarrollen las cosas. Eso podría incluir aumentos de tasas. Lo siento, reducciones de tasas. Ya sabes, podría incluirnos manteniendo nuestra posición. Solo necesitamos ver, sabes, cómo se desarrollan las cosas antes de tomar esas decisiones. Genial. Y solo para dar seguimiento a eso, quiero decir, cuando abordas el tema de cómo la Fed manejaría tanto el aumento del desempleo como el aumento de la inflación, ¿cómo piensas en el hecho de que abordar uno podría agravar el otro? Entonces, una reducción de tasas para disminuir el desempleo podría empeorar la inflación y viceversa. ¿Cómo enfrentas esos desafíos? Bueno, acabas de capturar esto. ¿Está el problema en que los dos objetivos estén en tensión? Es una pregunta muy desafiante. Ahora, puede haber un caso en el que un objetivo esté muy lejos. Una variable está muy lejos de su objetivo, mucho más lejos que la otra. Y si es así, te concentras en esa. Y francamente, eso fue así. Bueno, no era un caso en el que realmente había intención, pero si retrocedes a 2022, estaba muy claro que necesitábamos enfocarnos en la inflación. El mercado laboral también estaba muy ajustado. Así que realmente no fue un compromiso. ¿Sabes? Si pienso, ¿sabes? Lo que dice nuestro documento marco, dice que veremos qué tan lejos está cada variable de su objetivo, y también tomaremos en cuenta el tiempo que tomaría llegar allí. Así que, ¿sabes? Esa va a ser potencialmente un juicio muy difícil. Pero los datos podrían presentarse de tal manera que no lo sea, ¿sabes? Simplemente no creo que sepamos que los datos podrían favorecer fácilmente a uno u otro. Y en este momento no hay necesidad de tomar una decisión, y no hay una base real para hacerlo. ¿Victoria? Hola, Victoria Guido, de Político. Quería preguntar si el Congreso está debatiendo actualmente recortes de gasto, junto con la extensión de los recortes fiscales. Y sé que has hablado muchas veces sobre cómo la trayectoria de la deuda es insostenible. Pero dado que ahora también estamos hablando sobre el enfriamiento de la economía, potencialmente incluso una recesión, me preguntaba, ¿hay un peligro de que los recortes de gasto ahora puedan desacelerar el crecimiento aún más? Sabes, no les damos consejos fiscales al Congreso. Ellos harán lo que quieran. Tomamos lo que hacen como un hecho y lo incorporamos en nuestros modelos y en nuestra evaluación de la economía. Así que no querría, ¿sabes?, especular sobre eso. Quiero decir, creo que sabemos que la deuda está en un nivel insostenible, en un camino insostenible. No en un nivel insostenible, sino en un camino insostenible. Y corresponde al Congreso averiguar cómo volver a un camino sostenible. Y sabes, no nos corresponde darles consejos. ¿Crees que deberían tener en cuenta las condiciones macroeconómicas al considerar esto? Creo que no necesitan mi consejo ni nuestro consejo sobre cómo hacer política fiscal, más de lo que nosotros necesitamos su consejo sobre política monetaria. Andrew, gracias, señor. Presidente Andrew Ackerman del Washington Post. En sus comentarios de Jackson Hole el año pasado, dijiste que no darías la bienvenida a un mayor enfriamiento en las condiciones del mercado laboral. La tasa de desempleo entonces era del 4.2%, que es lo que es ahora. Muchos pronosticadores ahora prevén una tasa de desempleo más alta. ¿Cómo ha cambiado tu tolerancia al debilitamiento de las condiciones del mercado laboral en comparación con hace un año? Así que era una situación bastante diferente. Lo que sucedía el año pasado es que en el transcurso de 6, 8, 7 meses, la tasa de desempleo subió casi un punto porcentual completo. Y fue un clic cada mes. Y sabes, en todas partes la gente hablaba sobre el riesgo a la baja en el mercado laboral. Al mismo tiempo, las cifras de empleos en nóminas se estaban debilitando cada vez más. Así que había una preocupación realmente evidente sobre el riesgo a la baja en el mercado laboral. Y así, en Jackson Hole, y luego en septiembre, ya sabes, queríamos abordar eso de manera directa. Queríamos mostrar que estábamos ahí para él. Quiero decir, habíamos estado ahí para la inflación durante un par de años. Y también queríamos mostrar que estamos ahí para el mercado laboral. Y era importante que enviáramos esa señal. Afortunadamente, desde entonces, el mercado laboral realmente y la tasa de desempleo han estado realmente estancados a un nivel que es, ya sabes,
bien en el rango de las estimaciones generales de empleo máximo. Así que esa preocupación ha disminuido bastante. Así que, sabes, tienes un 4.2% de desempleo. Creo que estábamos en una situación muy diferente. Ahora tenemos una situación en la que, sabes, los riesgos de una inflación más alta y un desempleo más alto han aumentado, como señalamos en nuestra declaración. Y tenemos que monitorear ambas cosas. De hecho, tenemos una posible situación en la que puede haber un intercambio o tensión entre las dos, potencialmente. Aún no lo tenemos, y puede que no lo tengamos, pero eso es lo que tenemos. Y por eso creo que es muy diferente. Quiero decir, supongo que quiero hacer un seguimiento preguntando cuánto aumento en la tasa de desempleo esperarías. ¿Podrías tolerar? No puedo darte ¿sabes? No voy a intentar darte un número específico. Solo diré que ahora debemos considerar ambas variables y cuál de ellas es, tú sabes, exigente. Si uno de ellos exige más nuestra atención que el otro, eso nos diría qué hacer con la política. Si son más o menos, tú sabes, igualmente distante, igualmente o no distante, entonces no tenemos que hacer esa evaluación. Sabes, la evaluación es que debes esperar. Así que no voy a intentar ser realmente específico sobre lo que necesitamos ver, en términos de un número. Pero mira, si vimos, sabes, un deterioro significativo en el mercado laboral, por supuesto eso es una de nuestras dos variables, y queremos poder apoyar eso. Se esperaría que no estuviera llegando también en un momento en que la inflación se estaba volviendo muy grave. Y nuevamente, estamos especulando aquí. No sabemos esto. No sabemos ninguna de estas cosas. Es muy hipotético. Solo vamos a tener que esperar y ver cómo se desarrolla. Gracias. Claire Jones, Financial Times. En términos de obtener algo de claridad, tenemos algunas conversaciones este fin de semana en Ginebra entre Estados Unidos y China. Muchos economistas están otorgando una gran importancia a lo que escuchamos de esas conversaciones. ¿Qué tan importante les das tú en términos de juzgar lo que sucederá con la economía estadounidense en el futuro? Y de manera similar, algunos economistas están diciendo que son días, no semanas, lo que nos queda hasta que empecemos a poner en riesgo la economía estadounidense de experimentar las escaseces y precios altos de la era pandémica, si no logramos suavizar las relaciones entre Estados Unidos y China. Así que sería bueno conocer tu opinión al respecto, también. Así que sabes, estas no son conversaciones en las que estemos involucrados de ninguna manera, así que realmente no puedo comentar directamente sobre ellas. Pero lo que diré es esto. Sabes, salimos de la reunión de marzo, nosotros, el público en general tenía una evaluación de hacia dónde irían las tarifas. Y luego ocurrió el 2 de abril, y fue realmente sustancialmente más grande de lo anticipado en las previsiones que había visto y en nuestra previsión. Así que ahora tenemos una nueva fase donde parece que estamos entrando en una nueva fase, en la que la administración está comenzando conversaciones con varios de nuestros importantes socios comerciales. Y eso tiene el potencial de cambiar la situación de manera material o no. Y creo que va a ser muy importante cómo se desarrolle eso. Pero ya sabes, simplemente tenemos que esperar y ver cómo resulta. Sin duda, podría cambiar el panorama, y somos conscientes de no tratar de hacer juicios concluyentes sobre lo que sucederá en un momento en que ya sabes, cuando los hechos están cambiando y justo en la caída de los volúmenes desde China debido a estas tensiones. Quiero decir, ¿compartes esa preocupación de que podríamos empezar a ver graves escaseces y precios más altos en las próximas semanas, si esto no se resuelve muy rápidamente? Sabes, no quiero involucrarme. No deberíamos involucrarnos ni siquiera verbalmente en cuestiones sobre el momento de estas cosas. Sí, estamos, por supuesto, seguimos todos esos datos. Vemos los datos de envío, vemos todo eso. Pero, en última instancia, esto es para que lo haga la administración. Esto es, ya sabes, esto es su mandato, no el nuestro. Y sé que ellos están, como puedes ver, están nuevamente comenzando a tener conversaciones con muchas naciones, y eso tiene el potencial de cambiar la situación de manera significativa. Así que solo tendremos que esperar y ver. Kosuke Takami de Nikkei. Gracias por hacer esto. El volumen de mercancías importadas aumentó significativamente en el primer trimestre. ¿Crees que la disidencia podría causar un retraso en el impacto de los aranceles sobre la inflación? ¿Y esto significa que tomará más tiempo reducir la incertidumbre? La decisión que tomamos hoy. ¿Qué decisión? Así que la decisión futura. Así que el volumen de importaciones, las mercancías importadas, aumentan significativamente.
Así que el impacto de la inflación importada puede retrasarse. ¿Cuál es, entonces, el impacto en tu decisión futura? Está bien, quiero decir, creo que pensamos que ya sabes, hubo un gran aumento en las importaciones, ¿verdad? Muy grande, realmente históricamente grande. Y para vencernos aranceles, y ahora eso debería revertir. Así que, ya sabes, es la diferencia entre sus exportaciones menos las importaciones. Así que, y las importaciones fueron enormes. Y así hizo una contribución muy negativa al PIB de los Estados Unidos, el PIB anualizado en el primer trimestre, como todos sabemos. Así que eso podría ser revertido en el segundo trimestre de manera que tengamos, ya sabes, una contribución inusualmente grande a un resultado inusualmente positivo. Eso es muy probable, ya que las importaciones caen drásticamente. También podrías tener, sabes, muy probablemente tendrás reiteraciones de los del primer trimestre. Resultará que el gasto de los consumidores fue mayor. Resultará que los inventarios fueron mayores. Así que verás esos datos revisados al alza. De hecho, podría abarcar también el tercer trimestre. Así que creo que todo este proceso va a dificultar un poco hacer una evaluación clara de la demanda en Estados Unidos. Mencioné las compras finales privadas nacionales que no incluyen inventarios de gobierno ni inventarios gubernamentales. De todos modos, es una lectura más clara sobre la demanda privada. Pero eso también probablemente fue un poco inflado por una fuerte demanda de importaciones para eludir aranceles. Así que eso podría exagerar. Es una lectura realmente buena. 3% de PDFP en el primer trimestre que podría exagerar. Así que realmente no creo que vaya a afectar nuestras decisiones. Solo diré que es un poco confuso, y es probablemente menos confuso para nosotros, de lo que sería para el público en general al intentar explicar esto. Sabes, es complicado, y el PIB está enviando una señal, el PDFP está enviando una señal. Es un poco confuso, pero creo que entendemos lo que está sucediendo. No va a cambiar realmente las cosas para nosotros. Courtney Brown de Axios. Supongo sabes. Hablamos sobre algunas de las indicaciones de posibles despidos, aumentos de precios, una desaceleración económica, todo siendo evidente en los datos suaves. Tengo curiosidad por qué la Reserva Federal necesita esperar a que eso se traduzca en datos duros, para, ya sabes, tomar cualquier tipo de decisión de política monetaria, especialmente si los datos duros no son tan oportunos, o pueden ser distorsionados por efectos relacionados con aranceles. ¿Te preocupa que los datos suaves puedan ser algún tipo de falso aviso? No, quiero decir, mira, hay un retraso, mira el estado de la economía. El mercado laboral es sólido, la inflación es baja. Podemos permitirnos ser pacientes mientras las cosas se desarrollan. No hay un costo real por esperar en este momento. Además, lo que queda claro es que no estamos seguros de cuál será la decisión correcta. Sabes, debería haber un aumento en la inflación, debería haber un aumento en el desempleo. Esos requieren diferentes respuestas. Y así, hasta que sepamos, potencialmente requieren diferentes respuestas. Y así, sabes, hasta que sepamos más, tenemos la capacidad de esperar y ver. Y parece ser una decisión bastante clara. Todos en el comité apoyaron esperar y por eso es que estamos esperando. Solo un seguimiento muy rápido. Hubo una especie de sesión de ambiente, si se quiere, donde los sentimientos expresados en datos suaves no se tradujeron en los datos económicos duros. ¿Cómo estás pensando en eso al interpretar algunos de los signos en los datos de encuestas más suaves? Ya sabes, creo que regresando algunos años, el vínculo entre los datos de sentimiento y el gasto del consumidor ha sido débil. No ha sido un enlace fuerte en absoluto. Por otro lado, no hemos tenido un movimiento de ya sabes, velocidad de gasto y tamaño. Así que no sería el caso de que estemos mirando esto y simplemente desestimándolo por completo. Pero es otra razón para esperar y ver. Tienes razón en que tuvimos un par de años durante la pandemia en los que la gente estaba haciendo encuestas muy pesimistas y salía a gastar dinero. Así que eso puede suceder, y puede suceder hasta cierto grado aquí. Simplemente no lo sabemos. Sin embargo, este es un cambio desproporcionado en el sentimiento. Y así, ninguno de nosotros está mirando eso y diciendo que estamos seguros de un lado o del otro. No lo estamos. Matt, gracias, presidente Powell.
Matt Egan de CNN. Entonces mencionaste anteriormente que estás monitoreando los datos de envío, y hemos visto en los datos de envío que las importaciones desde China hacia el puerto de Los Ángeles han disminuido drásticamente, y eso ha generado preocupaciones sobre posibles escaseces. ¿Qué herramientas, si es que hay, tiene la Reserva Federal para asegurar que los precios y las expectativas de inflación no se descontrolen si los aranceles causan interrupciones significativas en la cadena de suministro? Quiero decir, no tenemos, ¿sabes?, el tipo de herramientas que son buenas para lidiar con problemas de la cadena de suministro. No tenemos eso en absoluto. Eso es un trabajo para la administración y el sector privado, más que nada. ¿Sabes? Lo que podemos hacer con nuestra herramienta de tasa de interés es que podemos apoyar, ser más o menos solidarios con la demanda, y esa sería una forma muy ineficiente de intentar arreglar los problemas de la cadena de suministro. Pero sabes, no vemos la inflación todavía. Por supuesto, leyendo las mismas historias y viendo los mismos datos que todo el mundo. Y ya sabes, en este momento, vemos la inflación, sabes, moviéndose lateralmente a un nivel bastante bajo. Si pudiera hacer un seguimiento de eso, el presidente Trump ha indicado que probablemente nombrará a un reemplazo para usted cuando expire su mandato como presidente el próximo año. Pero su puesto en la Junta se extiende hasta enero de 2028, creo. ¿Consideraría permanecer en la Junta de la Reserva Federal, incluso si ya no es presidente? Así que no tengo nada para usted sobre eso. Mi enfoque total y el enfoque de mis colegas está todo en, ya sabes, tratar de navegar este complicado pasaje en el que estamos ahora mismo tratando de tomar las decisiones correctas. Ya sabes, queremos tomar las mejores decisiones para las personas a las que servimos. Eso es en lo que pensamos día y noche. Y esta es una situación desafiante. Y eso es el 100% de nuestro enfoque en este momento. Vamos con Jennifer, para la última pregunta. Muchas gracias, Presidente Powell. Jennifer Schonberger de Yahoo Finance. Los registros públicos de tu agenda hasta ahora este año no muestran reuniones con el presidente Trump. Los expresidentes Obama, Bush y Clinton se han reunido con los presidentes de la Reserva Federal, y tú te reuniste con Trump durante su primer mandato. ¿Por qué aún no has solicitado una reunión con el presidente? Nunca he pedido una reunión con ningún presidente y nunca lo haré. No lo haría. Nunca hay una razón para que yo pida una reunión. Siempre ha sido al revés. Entonces, ¿te gustaría reunirte con él si tuvieras la oportunidad de hacerlo más que nunca? Nunca es una iniciativa que yo tome. Siempre una iniciativa. ¿Sabes? No creo que le corresponda a un presidente de la Reserva Federal buscar una reunión con el presidente, aunque tal vez algunos lo hayan hecho. Nunca he hecho eso, y no puedo imaginarme haciéndolo. Creo que siempre es al revés. Un presidente quiere reunirse contigo, pero eso no ha sucedido. Y si pudiera hacer una pregunta sobre política monetaria, cuando sea el momento de bajar las tasas, ¿cómo determinarás hasta dónde deben bajar las tasas para intentar mantener el equilibrio en el mandato de inflación a medida que el empleo se debilita? Sabes. Yo creo que una vez que tengas una dirección clara, puedes hacer un juicio sobre qué tan rápido moverte y ese tipo de cosas. Así que realmente la pregunta más difícil es el momento, creo. ¿Y cuándo se aclarará eso? Y afortunadamente, como mencioné, tenemos nuestra política en buen estado. La economía está en buen estado. Y es realmente adecuado, creemos, para que seamos pacientes y esperemos a que las cosas se desarrollen a medida que tengamos más claridad sobre lo que debemos hacer. Muchas gracias.